Hans Christian Andersen nació en Odense, Dinamarca, el día 2 de abril de 1805. El famoso autor de cuentos infantiles de origen danés fue un personaje excéntrico que temía a los niños, que ni siquiera se consideraba un escritor de literatura infantil. Hans Christian creció siendo un muchacho desgarbado y con unos modales afeminados que no lo hicieron popular. Tal vez esto motivó que uno de sus primeros cuentos fuese El patito feo, aunque a diferencia de su protagonista, Andersen nunca llegó a convertirse en cisne, ni tan siquiera cuando sus historias fueron recibidas con entusiasmo por los miembros de la corte. Sus piernas y sus brazos son largos, delgados y fuera de toda proporción. Sus manos anchas y planas y sus pies son tan gigantescos que nadie piensa en robarle las botas, lo describió William Bloch. Durante su estancia en el Reino Unido, Andersen entabló amistad con Charles Dickens y quedó fascinado por el poderoso realismo de su obra, hecho que ayudó al autor danés a encontrar el equilibrio entre la realidad y la fantasía, inspirándose en tradiciones populares y en la mitología alemana y griega, así como en experiencias particulares. Entre 1835 y 1872 escribió 168 cuentos protagonizados por personajes extraídos de la vida cotidiana, héroes mitológicos, animales y objetos animados, aunque parecían dirigidos en un principio a un público infantil. La lectura de su obra hizo sobre todo las delicias del público adulto. A principios de 1872, Andersen tuvo un desgraciado accidente doméstico. Se cayó de la cama y resultó gravemente herido, no recuperándose nunca de las heridas. Poco después, comenzó a mostrar signos de padecer cáncer de hígado. Su vida se apagó el 4 de agosto de 1875 en una casa llamada Rowline, muy cerca de Copenhague. Poco antes de su muerte, Andersen había hablado con un compositor acerca de la música que deseaba que se interpretase en su funeral, diciéndole: «La mayoría de las personas que caminarán detrás de mí serán niños, así que haga el ritmo con pasos pequeños». Los cuentos de Andersen se desarrollan en escenarios donde la fantasía forma parte natural de la realidad y sus historias, que contienen un peculiar sentido del humor, tratan de los sentimientos y del espíritu humano, así como de los valores como la tolerancia, la perseverancia, el esfuerzo, la generosidad o el amor. Christian Andersen nos dejó tradicionales relatos que siguen pasando de generación en generación. Los cuentos del danés Hans Christian Andersen han sido traducidos a más de 125 idiomas. Sus historias han inspirado piezas del ballet, obras de teatro y películas animadas. Obras como La Sirenita, El soldado de hojalata o El patito feo se han convertido en clásicos no solamente para los niños, sino también para los adultos. Años antes de publicar La Sirenita, El patito feo, La pequeña cerillera y centenares de relatos que lo convertirían en un clásico mundial de la literatura infantil, el joven Hans Christian había escrito la historia de una vela que no hallaba su lugar en el mundo hasta que una caja de cerillas llegó en su ayuda, iluminándola y mostrándole el auténtico valor de proporcionar luz. El primer cuento que escribió cuando era un simple estudiante y que permaneció inédito durante casi 2 siglos hasta que fue descubierto en un archivo familiar. Este cuento de hadas debe ser contemplado como el relato más temprano de todos los escritos por Hans Christian Andersen. En él nos habla de la importancia que tiene la autenticidad de las cosas, la autenticidad del interior de nuestra mente frente a la poca trascendencia de la apariencia externa de las cosas. Este es un ejemplo del gran trabajo que